Ok, en este video vamos a hablar sobre las citas, las referencias y bibliografías, la cual es opcional. Ya vamos a explicar la diferencia. En el caso de las citas, vamos a hablar de citas textuales y parafraseadas. Las citas son textos que por lo general vamos a utilizar dentro de nuestro documento, que no son de nuestra autoría, pero que han sido agregados al artículo, a la investigación, para que darle realce o soporte y argumentación a nuestro trabajo investigativo. Por lo general, pues referenciamos personalidades o instituciones que son referentes en la investigación en el área. El tipo de citas, como mencionamos, pueden ser textuales, que cuando son copiadas tal y cual como las hemos leído, y normalmente eso se debe hacer por algunas razones, porque no puedo cambiar el contenido o porque quiero utilizar las palabras de un personaje para darle mayor realce a la información que estoy colocando. Entonces, estas citas textuales pueden ser menores o mayores a 40 palabras, lo cual va a cambiar la forma como las coloque dentro de nuestro documento. Y las citas parafraseadas, pues esas las vamos a incluir como contenido, pues que los vamos a escribir con nuestras propias palabras, pues, ¿verdad? Ok, asimismo vamos a crear el listado de referencias bibliográficas en nuestro documento y diferenciarlos de la bibliografía, porque las referencias son la bibliografía que vamos a utilizar y que se ha citado en el documento, las referencias, y la bibliografía, en contraste a las referencias, pues es un material que uno puede haber leído adicionalmente o puede habernos servido como referencia inicial, pero que no se lo ha tomado en cuenta dentro de la estructura del documento. Entonces vamos a colocar estas citas y esta referenciación dentro de nuestro documento. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar tres tipos de citas que son los que más se utilizan. Aunque una cita o una referencia bibliográfica puede ser de un libro, de un artículo científico, de un sitio web, de un video que puede ser de un documental, de un audio, de una entrevista, de una encuesta. Hay muchas fuentes que podemos utilizar como referencias bibliográficas. Lo importante y lo interesante de las referencias bibliográficas es que la fuente sea confiable, fiable y que sea referente, una referencia importante sobre la temática que vamos a utilizar. Jamás utilizar como fuentes bibliográficas El Rincón del Vago, bibliografías.com y ese tipo de cosas que no, o sitios que no prestan una fuente fiable de información. También es importante recordar que no podemos mencionar a la Wikipedia como una fuente bibliográfica, puesto que aunque Wikipedia tiene mucha información, recordemos que esta información puede ser editada o manipulada por cualquier usuario, por lo tanto la información puede estar sesgada o manipulada en algún momento. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos otros videos en el canal sobre fuentes de referencia, como hacer búsquedas en el internet, que se los voy a dejar aquí abajo el link y sería importante revisarlos, pues ahí tenemos una visión un poco más clara de qué puedo utilizar como referencias fiables o qué tengo que tomar en cuenta para que una fuente sea confiable en una investigación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un artículo científico que vamos a utilizar como referencia, de un libro y un sitio web, que en este caso vamos a utilizar una página del universo. Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestras citas bibliográficas o nuestras citas de referenciación es crear o tener dentro de Word nuestras fuentes, agregar eso. En el menú referencias podemos encontrar esta opción de citas y bibliografías. Tenemos la opción de administrar fuentes, donde vamos a colocar las fuentes bibliográficas, seleccionar el estilo. En este caso, Word no tiene aún activado la opción de séptima edición, así que vamos a trabajar con la sexta, pero teniendo en cuenta las indicaciones de APA séptima edición. Vamos a generar las referencias bibliográficas y vamos a agregar las citas. Personalmente, yo utilizo por el momento Mendeley, que tiene activo la séptima edición. ¿Ok? Les sugiero que vean otros videos que tenemos en nuestro canal sobre Mendeley. En este caso vamos a utilizar directamente Word
porque hay personas que no tienen Mendeley instalado en su máquina y no saben cómo utilizar Mendeley. Si les interesa instalar Mendeley en su máquina, utilizarlo como referencia, como gestor bibliográfico, que es lo mejor, les sugiero ver los 3 videos que tenemos en el canal de cómo instalar, cómo integrarlo con Word y cómo utilizarlo. En este caso vamos a centrarnos en la parte de fuentes utilizando las citas bibliográficas con Word. Y voy a crear otro video haciendo las referenciaciones de APA séptima edición, pero utilizando Mendeley. Bueno, vamos a nuestro ejemplo. Vamos primero a crear las fuentes bibliográficas. Lo primero que tenemos que hacer en Word es crear o agregar las fuentes o las referencias bibliográficas para luego poder utilizarlas para citar dentro de nuestra investigación. Cuando entramos aquí tenemos estas ventanas y en la parte izquierda podemos ver la lista general. La lista general tiene una lista de fuentes bibliográficas que yo ya he agregado previamente dentro de Word, y Word las guarda dentro de una base de datos que él tiene. Pero para poder utilizar estas fuentes bibliográficas en este documento o en este archivo, yo tengo que colocarlas en la lista actual. Por tal motivo, si alguna de estas referencias o alguna de estas fuentes bibliográficas me van a volver a servir para esta investigación, lo que debería hacer es seleccionarla y decirle copiar. Al agregar de esta lista a mi lista actual, yo ya la puedo utilizar como referencia bibliográfica. Voy a cerrar un momento para que podamos ver eso y podamos ver que aquí en citas ya tengo disponible esa cita bibliográfica, esa fuente bibliográfica, perdón. Aquí también puedo agregar una nueva fuente o puedo irme acá para administrar. Entonces, como pudimos ver, era la única referencia bibliográfica que yo puedo utilizar en este momento. Ahora, si deseo, la puedo eliminar de mi lista y voy a agregar una nueva fuente o una nueva referencia bibliográfica. Aquí tenemos los diferentes tipos de fuentes bibliográficas que vamos a utilizar. Vamos a comenzar con el de libro. ¿Cuál es la diferencia de seleccionar un tipo diferente de fuente bibliográfica? Que los campos de la información que solicita, como pueden ver, van a variar. No es lo mismo de un libro que el de un sitio web, por ejemplo, porque aquí me pide URL, pero en un libro no me va a pedir URL. Ok, entonces vamos a tener que ver qué tipo de fuente voy a utilizar para seleccionarlo correctamente. Luego, revisar que tengo que llenar todos los campos de la manera correcta, y cuando haga un clic sobre el campo en la parte inferior puedo ver un ejemplo de cómo debo llenar esa información. Como podemos ver, tiene que ir en la manera como Word me lo está pidiendo. Caso contrario, el momento de que se genere la referenciación bibliográfica no va a cumplir las normas y por lo tanto nos van a rechazar la investigación. Vamos a crear la fuente de nuestro libro y podemos ver que todos los libros por lo general en la primera o segunda página interna tienen la información que necesitamos: el título, los autores, la editorial. Aquí no tenemos el año de publicación, probablemente esté en la segunda página donde también lo tenemos el año de publicación y toda la información. Así que esto es muy fácil, ir a un libro e encontrar la información. Primero que he copiado el título, ¿sí? Voy a copiar los autores. Como vemos en el ejemplo, va primero el nombre con una coma y el apellido. Los autores se separan con punto y coma. Lo puedo agregar de esta manera o puedo irme y agregar directamente apellidos, nombres, segundo nombre, utilizar la opción de agregar. Podremos hacerlo de las dos maneras. Colocar el título, colocar el año, la ciudad y el editorial, y ya tenemos una fuente bibliográfica que, como la hemos agregado en este momento, se acaba de colocar en la lista actual y en la base de datos en la lista ya general de Word. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se colocaría en el formato APA, pero que vamos a tener que hacer unos cambios para que cumpla la séptima edición. Voy a agregar otra referencia. Ahora vamos a poner un artículo de revista. Este artículo de revista puede también, estamos haciendo mención a un artículo de una revista científica también. Lo primero que nos pide son autores y título.
tengo los autores aquí y voy a fijarme de que estén cumpliendo la estructura que me pide. Paro el nombre del apellido del autor y separo los autores con un punto y coma. Nuevamente separo el nombre, el apellido del segundo autor. La opción de autor corporativo la utilizamos cuando el autor de la información de la fuente no es una persona, sino es una institución. Por ejemplo, si fuera el Banco Central, fuera el SRI, si fuera el Banco Interamericano de Desarrollo, eso lo colocaría aquí abajo. Pero como son personas, son autores, los coloco acá arriba. Colocamos el título de la obra, el nombre de la revista, aquí podemos encontrar en la parte superior el nombre de la revista, el año de publicación, 2018, APA, séptima edición, nos pide que coloquemos el DOI del artículo. Como no lo tengo aquí, aquí hay una opción que dice mostrar todos los campos y podemos verlo. Entonces en la parte final podemos encontrar el DOI y lo agregamos. En caso de que el artículo no tenga el DOI, que es un identificador único de la publicación, lo que haríamos es colocar el URL del lugar donde se encuentra el artículo publicado en internet. Ok, pero esto es lo que nos pide ahora la versión de APA séptima edición. Ahora vamos a referenciar una fuente de un sitio web. Lo que me va a pedir primero es el autor. Y aquí, como podemos ver, no hay un autor. Así que solamente dice que está en la sección de economía. Por lo tanto, voy a atribuir la publicación directamente a la institución, que en este caso es el Universo. Así que aquí en autor ya no iría aquí, sino aquí iría en autor corporativo y le colocaría el Universo o diario el Universo para ser mucho más específico, o el Universo, el nombre del sitio web. Tenemos otra línea por si acaso, si es que se necesita detallar más el nombre, el año, el mes y el día de la publicación del artículo, 27 de marzo del 2020. Como podemos ver aquí el ejemplo, el mes nos pide que sea el nombre completo del mes. Recordemos que tenemos que cumplir todas las normas. Y el URL, copio todo el link que veo en la parte superior y lo pego ahí. Adicional a eso, necesitamos colocar el año, el mes y el día de consulta. Yo lo colocaría 2020, junio 7. Con eso podemos ya cumplir lo que nos está pidiendo la norma. Aquí ya podemos ver el ejemplo de cómo quedaría. Ahora, la norma APA, séptima edición, pide que no coloquemos la palabra recuperado, sino directamente va a aparecer la fecha. Eso vamos a tener que editarlo de forma manual. Luego al final le voy a decir cerrar y ya tenemos aquí en citas 3 fuentes que podemos utilizar. Vuelvo a repetir que como aquí vemos todas las fuentes que Word tiene, pero acá son las únicas que voy a utilizar dentro de mi investigación. Ahora vamos a agregar las citas. Si yo voy a hacer una cita textual, el documento de la información que está aquí y todo ese ejemplo no tiene nada que ver con la temática de la que estamos hablando, lo aclaro. Vamos a suponer de que tenemos que esta parte de aquí está citado textualmente. ¿Qué es lo que hacemos si es menos de 40 palabras y es una cita textual? Yo podría comenzar mi texto y ponerlo así: el autor, y esto debería ir iría entre comillas. Ok, ahora como nuestro estilo referenciación está mencionando el autor, vamos a tener que sacar el autor de aquí, para lo cual puede hacer un clic aquí, le digo convertir la cita en texto estático y voy a copiar el autor y lo voy a sacar del paréntesis y lo voy a pegar. Voy a borrar esa coma y me va a quedar así. Cuando nuestro estilo de texto o de escritura menciona al autor, hay que incluirlo dentro del texto, pero fuera de los paréntesis. Entonces aquí ya se puede leer como indica Kenneth y Travers 2009 y a continuación viene, lo cual indica de que es una cita textual. También pudimos haberlo hecho de la siguiente manera. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora haciendo énfasis ya no en el autor, sino en el contenido, para lo cual vamos a suponer que esto es la cita textual, que tiene menos de 40 palabras. Entonces yo puedo colocar el autor al final y cuando es de esta manera, podría ponerlo así, es un ejemplo, y puede leer y bla bla bla. Entonces el autor va al final, pero ya va dentro de los paréntesis. Entonces puede haber estas dos modalidades de hacer la referencia, tanto en parafraseo, que se utiliza mucho más bien haciendo mención del autor
¿sí? Y en las citas textuales se utiliza bastante también colocarlo al final. ¿Ok? Si en el parafraseo también lo puedes poner al final del párrafo, lo cual indicaría de que el párrafo que acabas de escribir está haciendo referencia a la información del autor o de los autores. Ahora, ¿qué sucede si es una cita de más de 40 palabras? Voy a irme a otra sección del documento. Vamos a suponer de que la cita textual es todo esto. Esto tiene más de 40 palabras, como podemos ver en la parte inferior. Entonces, en ese caso, el documento tenemos que darle una sangría a todo. Entonces, lo que voy a hacer es, si no el menú inicio, aquí tengo esto y hago esto de aquí. Y este sangría del primer párrafo lo voy a borrar, de tal manera que el texto quede de esta manera. Eso indica de que es una cita textual mayor a 40 palabras. Entonces aquí en el párrafo previo yo podría colocar, recordemos que estamos haciendo ejemplos, y voy a insertar la cita, por ejemplo. Asimismo, como estamos haciendo mención al autor, yo voy a convertir el texto en texto estático, lo voy a sacar aquí y lo voy a colocar así. Lo que viene a continuación lo menciona este autor, y como lo hemos puesto con una sangría, indicamos de que es una cita textual. Y ahora vamos a utilizar una cita, sí, de parafraseo. Y comenzaríamos un párrafo. Entonces yo voy a sacar esto de aquí, voy a convertirlo en un texto estático. Y vamos a suponer aquí. Y yo podría escribir y darle sentido. Y todo lo que viene a continuación lo debería yo escribir con mis propias palabras. Y muchas veces se utiliza no solamente una referenciación para un párrafo, sino que yo podría contrastar esto con otra fuente que la podría colocar probablemente acá al final también. Yo podría hacer esto, sacar el punto de aquí y ponerlo acá, ponerlo al final. ¿Qué indica esto? Esto indica de que este párrafo, la información que yo he escrito con mis palabras, no es, parafrasear no es leer lo que dice otra persona y escribirlo con mis palabras simplemente, sino que yo poder tomar dos fuentes o tres, ¿sí? Contrastar la información que encuentro ahí, validarla, escribir algo con mis palabras, pero aportando algo nuevo, algo que diferencie, algo que alguien cuando lea el universo, esta fuente, cuando lea esta fuente y lea mi aporte, vea que hay algo diferente, que hay algo nuevo, que hay algo que el universo menciona, pero que Kenneth y Travers no menciona, y Kenneth y Travers menciona algo que en el universo no menciona. Entonces mi información es un contraste, una combinación, un aporte nuevo que ha salido de ahí. Eso sería parafrasear. No sería simplemente escribir. Si dice de día yo pongo claro, si dice caro yo pongo inalcanzable, no sé. Entonces no es cambiar las palabras, es crear algo nuevo, crear un nuevo conocimiento. Hola mi amor, haciendo un video. Otro tipo de citas que podemos encontrar es cuando se trata de una organización que no sea muy conocida. Entonces ahí hay que escribir el nombre completo en la primera cita e insertar la abreviatura entre paréntesis o corchetes después del nombre completo a continuación. Por ejemplo, yo podría usar el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es bien conocido, pero lo estamos poniendo como un ejemplo. Yo lo colocaría dentro de la edición de la fuente, debería ponerlo como autor corporativo y sus iniciales entre paréntesis para que nos sirva para la primera vez y luego ya solamente utilizar esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Quedaría así. Tendría que sacarlo del paréntesis y borraría el paréntesis de acá y me quedaría de esta manera. Entonces, como se menciona en el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID 2020, entre paréntesis, bla, 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 bla. Iría así. Y la segunda vez que ya lo mencioné en mi investigación, solamente lo haría de esta forma. Ya solamente mencionaría, tocaría convertir esto en un texto estático, borraría básicamente esto y solamente dejaría el año entre paréntesis, suponiendo que quedaría así. Ok, entonces esto sería el caso para una institución. También puede haber otra clase de citas en las que vamos a mencionar una referencia, una fuente
cuando se tiene más de un autor o de dos autores, de tres autores en adelante. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta fuente que dice Anita Rodríguez, Diana. Ok, en APA séptima edición, desde la primera cita, se debe poner solamente el primer autor y et al. En APA sexta edición era diferente. Entonces aquí lo que se hace sería borrar los otros autores y dejar et al. Y lo mencionaría así, de esta manera, por ejemplo, si lo colocaríamos. Lo importante es recordar que va solamente el primer autor. Y si lo hacemos, y si fuéramos a hacer las citas con mención al autor, también lo diría. Por ejemplo, lo voy a hacer acá abajo y lo insertaríamos. Entonces, convertiría esto en un texto estático, borraría estos autores y sacaría solamente el primer autor y quedaría así. Podría ser de las dos maneras. Si dejamos el autor dentro del paréntesis, porque estamos haciendo convención de esta forma, y si no, pues de esta manera. Ahora es desde el principio. En sexta edición, la primera vez mostrabas todos los autores y desde la segunda vez en adelante ponías et al. Ahora es desde la primera mención. Y al final, va a depender del tipo de tarea que estoy haciendo. Normalmente, si es me van a pedir probablemente si es una tarea que coloque la bibliografía en una página sola. Entonces yo me pondría aquí, me iría asimismo a referencias, me iría ahora a la opción de bibliografía y le diría referencias y se colocarían las referencias. La primera línea tiene que comenzar en el margen, y la segunda y de ahí en adelante tiene que tener una sangría. Lo que debemos fijarnos es que APA séptima ya no pide que coloquemos recuperado de, en el caso de sitios web. En el caso de los artículos, como podemos ver, ya aparece el DOIT, que es importante. En el libro estamos bien ahí, y ahí vamos cumpliendo las referencias y las normas en APA séptima edición.